Hola jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Soy el profesor Román Arturo Apaza Yanarico, más conocido como el profesor Arturito. Dicto el curso de Economía y en esta ocasión les traigo el tema Necesidades humanas. Como bien sabemos, la economía es una ciencia social que estudia cómo el hombre administra sus recursos, que lamentablemente son escasos, para satisfacer sus necesidades ilimitadas, infinitas. ¿Ok? En esta sesión lo que vamos a aprender es la definición de necesidades, sus características, el proceso de satisfacción y otros aspectos más importantes de este tema. Las necesidades humanas jóvenes y señoritas son aquellas sensaciones de carencia, ¿sí? Sensaciones de falta o insuficiencia que experimenta el hombre, y estas sensaciones de carencia pueden ser de dos maneras, desde un aspecto fisiológico y desde un aspecto psicológico. ¿A qué me refiero con el aspecto fisiológico? Al aspecto corporal, por ejemplo, la sed, el sueño, el frío, el hambre, etc. En cambio, cuando hablamos del aspecto psicológico o espiritual, se refiere a algo más mental. Por ejemplo, ver una película, ir a pasear, leer un libro, estudiar, trabajar, entre otros. Al ver que el hombre experimenta esta sensación de falta e insuficiencia, quiere decir que va a experimentar un vacío, entonces esto lo va a motivar a que realice una serie de actividades con el objetivo de saciar esa necesidad, de satisfacer esa necesidad, de llenar ese vacío. ¿Ok? Hasta ahí creo que todo claro. Entonces podemos decir de que las necesidades son sensaciones de carencia y que se presentan de dos maneras, en un aspecto fisiológico y en un aspecto psicológico. Y que más bien lo va a motivar a realizar una serie de actividades para lograr satisfacerlas. ¿Ok? Muy bien. Cuando hablamos de las características de las necesidades jóvenes y señoritas, me refiero a aquellas leyes de las necesidades. ¿Por qué? Porque son todas aquellas necesidades que nosotros vamos a experimentar en un cierto momento de nuestra vida o inclusive en toda nuestra vida. Por ejemplo, nuestras necesidades son numerosas e ilimitadas. ¿A qué se refiere? Que nuestras necesidades son infinitas. ¿Qué entendemos por el término infinito? Que nunca se van a acabar, que no tienen fin. Entonces podemos decir de que nuestras necesidades nunca se van a acabar, no tienen fin, son infinitas, ilimitadas, numerosas. Más bien por lo contrario, van a aumentar o cambiar con el tiempo, a medida que la sociedad se desarrolle. ¿Ok? Otra característica son las limitadas en capacidad. La característica de las limitadas en capacidad se refiere a que nuestro cuerpo tiene un límite para la satisfacción de necesidades. A esta situación se le conoce también como la ley de la saturación, que quiere decir que nuestro cuerpo en un cierto momento se va a llegar a saturar. ¿Quién desarrolló la ley de la saturación? Hermann Gödel. Entonces, a la ley de la saturación se la conoce como la ley de Gödel o también la ley de la utilidad marginal. ¿Ok? ¿En qué consiste la ley de la saturación? El deseo decrece a medida o en la medida que se satisface la necesidad. Por ejemplo, imaginémonos que en la mañana al despertar tenemos hambre, ¿no? Nos despertamos con esa sensación de hambre, ¿sí? Llegamos a la cocina, buscamos un producto, ¿no? Algún alimento que nos sirva para saciar esa necesidad, ¿ok? Encuentras el alimento y date cuenta que antes de consumir estás de hambre. Sientes un vacío. Entonces, con este producto, con este alimento, tú vas a empezar a ingerirlo con la intención de
apaciguar, de llenar ese vacío, ¿verdad? Entonces imagínense, ¿no? Están comiendo, están comiendo, están comiendo. De hecho que su cuerpo en un momento dado va a decir, basta, ya no más, ya me llené, ya llegué a mi límite. ¿Se dan cuenta? ¿Y desearán comer más? Ya no. Entonces, ¿qué dice? El deseo, por ejemplo, en el caso del alimento, el deseo de querer comer va a decrecer, va a disminuir, pero solo en la medida que ustedes vayan satisfaciendo la necesidad. Si no la satisfacen, va a persistir, pero si la satisfacen, poco a poco se va a perder ese deseo de consumir. A eso se le llama la ley de Gosen o la ley de saturación. ¿Ok? Vayamos con la tercera característica. Nuestras necesidades varían en intensidad. También te ha pasado. Hay momentos en nuestra vida de que nosotros estamos desarrollando una cierta actividad, pero se nos presentan otras. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión, jerarquizar, o sea, me refiero a ordenarlas de mayor a menor importancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a elegir las más urgentes, las más importantes. En otras palabras, jóvenes y señoritas, quiero decir que nuestras necesidades no todas son iguales, por lo contrario, todas son diferentes. Y al ser diferentes, algunas son más urgentes, más importantes o más intensas que otras. Entonces, al jerarquizarlas, vamos a tomar una decisión y vamos a satisfacerlas en el orden de mayor a menor importancia. ¿Qué les parece, no? Por ejemplo, yo estoy atendiendo, estoy ahí escuchando las clases del profesor Arturo y de un momento a otro pues viene a mi cuerpo esa necesidad de querer ir al baño, ¿no? A los servicios higiénicos. Entonces, ¿qué hago? Veo el video o voy al baño, ¿qué hago, no? Entonces ahí dense cuenta que estoy experimentando dos necesidades. Una de querer entender el tema que está dictando el profesor Arturito y por otro lado tengo la necesidad de ir a los servicios higiénicos. ¿Qué hago, no? ¿Qué me recomiendan ustedes? Entonces, de hecho que ustedes ¿qué harán? Pausarán el video y se irán pues a los servicios higiénicos, cumplirán con sus necesidades y luego regresarán y continuarán con el video. Entonces, ahí ustedes están jerarquizando, están diciendo, es más importante atender mis necesidades fisiológicas que mi necesidad espiritual, de educación, de aprendizaje. ¿Ok? Ahora, otra característica que de alguna manera se relaciona también con esto de las características que varían en intensidad son las necesidades concurrentes. Las necesidades concurrentes son cuando se presentan varias al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, esto les pasa mucho a los jóvenes que están en época escolar, ¿no? Tiene que presentar el cuaderno, tiene que hacer las tareas en el cuaderno. Ya, imagínense, no está desaldía el cuaderno, tiene que aldiarse. Hay tareas que no ha hecho, tiene que completarlas. Tiene un examen para colmo el mismo día. Tiene una exposición que no ha impreso el trabajo, entonces tiene que imprimir el trabajo, tiene que estudiar para la exposición. Y para colmo su mamá le dice, oye, vas a botar la basura, vas a atender tu cuarto, o vas a ordenar tu cuarto, vas a lavar los servicios. Imagínense, ¿no? Está bombardeado de obligaciones por todo lado y él dice, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, necesito hacer el otro. En ese momento está experimentando esta característica de las necesidades, ser concurrentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando se presentan varias, ¿qué cosa? Varias necesidades al mismo tiempo. ¿Ok? Vayamos con la siguiente característica. Sustituibles. Ojo, si es que por A o B no encuentras el término sustituible, también puede haber el término sucedáneo. ¿Ok? Cuando me refiero a las necesidades sustituibles o sucedáneas, quiero decir que las necesidades se sustituyen y se las conoce con ese nombre, ¿no? La ley de la sustitución o la ley de los equivalentes económicos. Profesor, ¿qué cosa o en qué consiste la ley de los equivalentes económicos? Jóvenes, cuando hablamos de la ley de los equivalentes económicos, podemos entenderlo con este ejemplo. Tengo sed.
¿Qué te imaginas que necesito para saciar esa necesidad de sed? Puede ser un refresco, puede ser una gaseosa, puede ser agua mineral, puede ser agua del caño, puede ser un café, puede ser un té, o algunos me dirán, profesor, todos chistosos, ¿no? Un whisky, profesor, la cerveza, profesor. ¿Se dan cuenta? O un jugo, un refresco, una fruta que tenga mucho jugo. Entonces, ustedes están craneando, están analizando y están diciendo, a ver, ¿qué objeto puede llegar a satisfacer mi necesidad? Y todos los que acabo de nombrar son equivalentes, porque todos logran satisfacer esa necesidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, conceptualmente, ¿a qué se refieren las necesidades sustituibles o sucedáneas? Que las necesidades pueden ser satisfechas de distinta manera. Es decir, pueden ser reemplazadas. ¿Qué les parece? La siguiente característica, complementarias, igual que las sustituibles, si encuentran ustedes el término complementario, bien, pero ¿qué sucede si es que me dicen, no, es una necesidad que requiere de otras, de satisfacer, digamos, o de la satisfacción de otras necesidades, y tú dices, es complementario, voy a las alternativas y no está el término complementario como opción, entonces puede que esté el término conexo, ¿sí? Las necesidades son complementarias o conexas cuando para satisfacer una necesidad se requiere satisfacer otras necesidades. Profesor, a ver, con un ejemplo, miren, quiero ver una película. ¿Qué necesito para ver una película? Necesito el disco, ¿no? El disco compacto que contenga la película grabada ahí. ¿Qué más necesito? El reproductor, el DVD, ¿no? ¿Qué más necesito? El televisor, energía eléctrica, el mueble donde se va a encontrar pues el televisor, el DVD. Ahora, ¿dónde me voy a sentar? ¿O voy a mirar la película parado? Un sillón puede ser, un sofá puede ser, una sillita puede ser, una alfombra puede ser. Entonces, todas esas cosas tengo que conseguir antes de sentarme cómodo a ver la película. A eso se le llama complementarias o conexas. ¿Ok? Y por último, nuestras necesidades tienden a ser fijables o tienden a fijarse. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a cómo nosotros satisfagamos ciertas necesidades, estas se van a convertir pues en una costumbre, en una tradición, en un hábito, en un hobby o en algunos casos en un vicio. ¿Ok? Por ejemplo, en el departamento de Puno, en los meses de febrero, se realizan los carnavales, la festividad de la Virgen de la Candelaria, con una parada y un pasacalle de trajes autóctonos y trajes de luces. ¿Mm? Esa es una tradición. Otro, costumbre, digamos, de algunos es levantarse muy tarde los fines de semana, ¿no? Los sábados, los domingos, porque toda la semana se esfuerzan estudiando, trabajando, etcétera. Puede ser. El hábito, ¿no? Hay personas que ya tempranito se levantan en la mañana a hacer sus ejercicios, ya se ha vuelto un hábito. Hobby, ¿no? Leer un libro, tal vez cada noche antes de dormir. O el vicio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de algunas chicas que les encanta el chocolate y dice, cada vez que tengo dinero me da ganas de comprarme chocolates. O veo un chocolate y me lo quiero comprar. Es un vicio. O en algunos jovencitos, ¿no? Los juegos de internet. Dota. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Si ustedes analizan estas características, las interpretan y las comparan con lo que ustedes viven en el día a día, toditas cumplen. Por eso, en algunos casos se le puede llamar como las leyes de las necesidades. Muy bien, continuemos. Jóvenes y señoritas, ¿sabían ustedes que para llegar a satisfacer una necesidad teníamos que pasar por un proceso? O sea, por una serie de fases, etapas o pasos que debemos de seguir para concretar la satisfacción de una necesidad. Sí, estas fases son 4. Veamos la primera, la sensación, que es la necesidad que experimenta el hombre. ¿Sí? La sensación, esa sensación de carencia,
Si nosotros recordamos el concepto de necesidades, se refiere a la sensación de carencia. En otras palabras, es cuando tú experimentas en un momento una necesidad. ¿A eso cómo se llama? Sensación de carencia. Veamos como referencia este personaje, ¿ya? Observas, está de hambre, ¿no? Está bostezando. ¿Listo? Y cuando ustedes sientan hambre, sueño, frío o cualquier otro tipo de necesidad, ¿ya? ¿Qué va a pasar? En un inicio no se van a mover de golpe, ¿no? Por inercia, no. Tienen que ponerse a pensar, a planificar. ¿Qué hago ahora? Tengo sueño, tengo frío, tengo hambre, ¿no? Tengo sed. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Primero analizo. ¿Qué hago? A eso se le llama deseo. ¿Sí? Cuando ustedes representan mentalmente el objeto que va a satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, cuando yo tengo hambre, digo, ¿ahora qué hago? Tengo hambre, ¿no? ¿Qué será bueno consumir? Entonces, ahí viene la representación mental. Por ejemplo, veamos en este personaje que está pensando y dice, ¿qué hago, no? Tengo hambre. Y está pensando entonces en una presa de carne. Quiero comer carne, ¿no? Ya está, ya tienes decidido, ya has tomado tu decisión. Ahora, ¿qué vas a hacer? Un esfuerzo, jóvenes. ¿Qué cosa es el esfuerzo? Puede ser un esfuerzo físico o mental, pero que es la acción que ustedes van a realizar para tratar de conseguir el objeto satisfactorio. En este caso vemos al personaje pues corriendo, ¿no? Hacia el mercado, hacia un restaurante, algún lugar donde expenden el producto ya preparado, listo para consumirlo, o tal vez como insumo para llevarlo a la casa y prepararlo. Hay que hacer un esfuerzo entonces. Y por último, la satisfacción. ¿En qué consiste la satisfacción? Es cuando se elimina, se destruye la sensación de carencia. En otras palabras, se destruye la necesidad. Ahí está, vemos al personaje ya habiendo logrado, pues no, conseguir el objeto y está consumiéndolo. ¿Se dan cuenta? Para cualquier cosa se cumplen estas 4 fases. Alguien me dirá, profesor, y discúlpeme, ¿qué sucede si yo no logro mi objetivo? Ah, es que seguramente te has quedado pues en una de estas fases, ¿no? No creo que te quedes en sensación, no creo que te quedes en deseo. Puede que te haya faltado un poco más de esfuerzo. Muchos jóvenes postulan a las universidades y piensan que preparándose un ciclo ya están pues, ¿no? Como se dice, hachas, como, son jergas que se utilizan, hachas, están ya listos, ¿no? Preparados ya para poder ingresar, se confían demasiado tal vez y no logran su ingreso. Entonces, ¿qué falta ahí? Más esfuerzo, ¿no? Hay un dicho que dice, nada se consigue sin esfuerzo. ¿Se dan cuenta? ¿Quieres lograr satisfacer cualquier necesidad? ¿Quieres cumplir cualquier objetivo que tienes? O, digamos, planificado, que ya te has trazado. ¿Qué necesitas? Esfuerzo. Así de simple. Así funciona la vida. ¿Ok? Entonces, de hoy en adelante, cada vez que satisfagas una necesidad, pregúntate, oye, ¿en qué fase estoy? O cada vez que quieras hacer algo, te paras y dices, oye, aguanta, aguanta. Me dijo el profesor Arturo que me ponga a pensar en qué fase del proceso de satisfacción me encuentro. ¿En esfuerzo? ¿En deseo? ¿En una sensación? ¿O ya satisfaciendo la necesidad? ¿En cuál? ¿No? Muy bien. Pasemos a la siguiente. La clasificación de las necesidades. Bueno, existen muchas clasificaciones de las necesidades. ¿Ok? Por ejemplo, según el tiempo, hay necesidades que son presentes y futuras. ¿Qué quiero decir? Necesidades que se deben de satisfacer a corto y a largo plazo. Una necesidad a corto plazo será pues la alimentación, el descanso, el vestido, la vivienda, ¿sí o no? ¿No? Entonces me refiero a, digamos, tener un techo donde dormir o cosas así.
Esa es una necesidad presente, ¿no? A corto plazo. O tal vez has planificado ingresar a la universidad en el próximo examen de admisión. Vamos a suponer que es de acá a 2 meses. O de acá a 1 mes, no sé, ¿no? Ya está próximo. Entonces, si es menor a 1 año, es una necesidad presente. Pero ¿qué sucede si tú dices, algún día quisiera ser profesional? Algún día quisiera comprarme un carro, una camioneta. Algún día quisiera irme a Egipto, a China, de viaje de turismo. O me quisiera ir en un crucero por el océano, ¿no? Pero esas son necesidades futuras. Ahora, también hay necesidades según cómo deben satisfacerlas, individuales y colectivas. ¿A qué me refiero con necesidades individuales? Algo que solamente te incumbe a ti. Por ejemplo, puede ser ir a los servicios higiénicos, tomarte una gaseosa, es una necesidad individual, ¿verdad? Leer un libro, ¿no? En cambio, una necesidad colectiva, por ejemplo, es la educación, el transporte, ¿ok? A eso se llaman necesidades colectivas. Ahora, también hay necesidades según su naturaleza, ¿no? Corporales y espirituales, o materiales e inmateriales. Las necesidades materiales, corporales, fisiológicas son pues las necesidades como la sed, el sueño, el frío, el hambre, etcétera. Y mejor dicho, las psicológicas, las espirituales son pues ir a misa, ¿no? Como todos los chicos, nosotros vamos a misa todos los domingos a las 6 de la mañana, ya estamos frente a la iglesia ya, ingresando, ¿no? Entonces, esas son necesidades psicológicas. Pero no sé si se dan cuenta, son fáciles de deducir, ¿ok? En cambio, veamos esta clasificación según el grado de exigencia o intensidad. ¿Se acuerdan hace un momento yo les decía sobre la característica de las necesidades que varían en intensidad? Y en ese momento les decía que todas nuestras necesidades no son iguales, sino por lo contrario son diferentes. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta clasificación? Que hay necesidades según el grado de exigencia, según el grado de intensidad. ¿Me entienden? O sea, ¿cuáles son más urgentes, más importantes que otras? Entonces, se ha clasificado en 3, chicos. Las necesidades primarias, también llamadas vitales o biológicas, son aquellas necesidades que son urgentes, son imprescindibles, son imprescriptibles. ¿Qué significa? Que no las podemos dejar para luego, no las podemos postergar, que no se van a acabar, porque son necesarias para la vida. No puedes dejar de dormir, no puedes dejar de alimentarte, no puedes dejar, digamos, de bañarte, de cambiarte de ropa, porque imagínate que estés desnudo, te puedes morir de hipotermia o cualquier otra enfermedad. ¿Ven? Ahora, por ejemplo, tenemos en este tipo de necesidades primarias vitales o biológicas a las necesidades como la alimentación, el vestido, la vivienda, el descanso, la salud, entre otros. Si tú ya llegaste a satisfacer tus necesidades primarias, bien. Y si aún así tienes los recursos necesarios para poder satisfacer otras necesidades, estas deben ser las necesidades secundarias, generales, sociales. Las necesidades secundarias, generales, sociales son muy importantes, chicos. Son muy necesarias. ¿Por qué? Porque ayudan al desarrollo de la persona. Hacen que su calidad de vida mejore. Por eso es que son importantes. Pero, ¿qué sucede si por alguna razón no cuento con los recursos necesarios para poder satisfacer estas necesidades? ¿Las puedo dejar de lado? Sí, no me voy a morir. Tal vez hoy día no logré, mañana será, ¿no? Ahí encontramos, por ejemplo, al deporte, la educación, el trabajo, la recreación, la amistad, entre otros aspectos. ¿Sí? Son de carácter general, como se dice, ¿no?
Y por último, imagínate que ya, tú has logrado satisfacer las necesidades primarias tranquilamente, luego las necesidades secundarias también ya con un poco de dificultad, y aún así te quedan recursos, entonces ya pues, ¿no? Puedes satisfacer las necesidades terciarias, suntuarias o superfluas, pero no porque son importantes, ¿sí? Estas necesidades suntuarias, superfluas, terciarias, son en otras palabras necesidades superficiales. Simplemente son aquellas necesidades de lujo, banales, aquellos que aumentan tu ego, nada más. Teñirte el cabello, ¿no? Eh, hacer gastos insulsos, ¿ya? Que son innecesarios, que no contribuyen en nada a tu desarrollo personal, ¿no? A tu superación, no contribuyen en nada. Por lo tanto, si digamos no tengo el recurso necesario para poder satisfacer este tipo de necesidades terciarias, ¿las puedo prescindir? O sea, ¿las puedo dejar de lado? Claro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, comprarte un auto de lujo, joyas, celulares caros, viajes de placer, entre otros. ¿Ok? Muy bien. Por último, jóvenes, tenemos a la jerarquía de las necesidades, ¿ya? O también llamada pues la pirámide de Abraham Maslow, ¿sí? Entonces, ¿quién desarrolló la jerarquía de las necesidades? Abraham Maslow en 1940. Muchos chicos confunden, ¿no? En vez de decir Maslow, me dicen Abraham Maslow. No es chicos, por favor, cuidado. Ok, mira, existen, según Abraham Maslow, esto inclusive esta pirámide que vamos a desarrollar, lo utiliza la psicología para poder explicar un poco del comportamiento de las personas, cómo es que deben de trazar su vida, sus metas, ¿ok? Por ejemplo, las necesidades fisiológicas. Son aquellas necesidades necesarias que deben satisfacerse para sobrevivir, o sea, son las necesidades básicas, ¿ok? Como la alimentación, el vestido, la vivienda, entre otros. Si ya tú has satisfecho tus necesidades básicas, entonces ya puedes acceder a la segunda necesidad, que son las necesidades de seguridad. Es aquella necesidad que te va a servir para protegerte ante daños físicos como psicológicos. Por ejemplo, tener un seguro de salud, estar resguardado pues, ¿no? Por la policía, el ejército, ¿no? El serenazgo. También, por ejemplo, tener un seguro, digamos, contra algún tipo de accidentes, o si no, por ejemplo, una pensión de jubilación. En el caso del gobierno peruano, pensión 65 tal vez, ¿no? Estaría dentro de esto, de la segunda necesidad, ¿no? Segunda jerarquía, en el segundo nivel. ¿Ok? Estoy empezando de abajo hacia arriba porque abajo está la base, ¿no? Por eso es una pirámide, de abajo hacia arriba. ¿Listo? Si tú ya has hecho, ya has satisfecho tus necesidades fisiológicas de seguridad, entonces están tus necesidades sociales. ¿Sí? Aquellas que te van a servir para sentirte aceptado dentro de un grupo social. La amistad, el amor, el matrimonio, ¿no? O tal vez el enamoramiento. ¿Sí? Dentro del aspecto social no solamente está pues la amistad, el amor, también está la recreación. Por ejemplo, irte a bailar es una necesidad social porque estás compartiendo, ¿no? Ir a una fiesta para compartir. Esa es una necesidad social, ¿ok? Te estás integrando a un grupo, ¿no? ¿Y qué más? La necesidad de estima es cuando tú logras un prestigio, un reconocimiento, ¿no? Has obtenido un título profesional, has llegado al primer lugar en tu colegio, ¿no? En aprovechamiento escolar, creo que le llaman. ¿Ven? Entonces, esa es una necesidad de estima, reconocimiento, prestigio. Pero no necesariamente tienes que recibir un premio a cambio. Un premio físico como un diploma, una medalla, no. También te reconocen las personas de manera verbal.
Te dicen felicitaciones, muy bien, ¿quién como tú? Excelente, sigue así. ¿Cómo te sientes tú en ese momento? Estimado, valorado, ¿verdad? Tu ego se eleva, ¿no? Tú dices, ¿no? Esa es la necesidad de estima. Y para terminar ya, pues es la autorrealización. Es cuando tú ya has llegado pues a un desarrollo en un aspecto integral. O sea, cuando has logrado todas tus metas, tus objetivos. Eres una persona exitosa, pero en todos los aspectos. Es muy difícil llegar a ese nivel, ¿no? Pero dense cuenta que ustedes tienen que pasar por esas etapas, esos pisos, ¿no? O niveles. O también podemos llamarlas digamos, a ver, primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias y quinarias, ¿no? Algo así. O como la mnemotecnia que dice aquí, fi, se, so, es, au. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, hemos terminado. Muchísimas gracias por su atención. ¿Ok? No se queden sorprendidos, chicos. Cierren la boca. Da siempre lo mejor de ti, joven señorita. Lo que siembres ahora, lo cosecharás después. Un abrazo fraterno, un abrazo virtual a todos ustedes por ver el video. Eh, Dejen su comentario si es que por ahí ha habido algún error dentro del video para uno corregir también, porque uno aprende constantemente. Compartan el video con sus amigos para que también lo vean y pues aprendan del curso de economía. Dejen su like, ¿no? Dejen su me gusta. ¿Listo? Conmigo, hasta un próximo video. Chao, chao.